Muy buenas tardes, profesora. Mi grupo y yo hablaremos sobre dos casos de manifestaciones en el Perú, en donde se han vulnerado los derechos humanos de los manifestantes. A continuación, el primer caso. Los señores García Mendoza y Pariona Campuzano, junto con otras 700 personas, participaron en una manifestación agraria en la ciudad de Huamanga, en la región de Ayacucho, en febrero de 2008. Cuando los manifestantes llegaron a una calle donde se encontraban 12 policías para resguardar el orden, el oficial a cargo arrojó de repente una bomba lacrimógena entre la multitud. Cuando los manifestantes se dispersaban, se escucharon dos disparos antes de que los señores García Mendoza y Pariona Campuzano cayeran al suelo con heridas en la cabeza de las que emanaba abundante sangre. Ambos fallecieron inmediatamente. Según el Comité de Derechos Humanos, en el contexto de manifestaciones pacíficas, el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones de gravedad derivadas de una amenaza inminente. También hizo hincapié en que los estados en parte son responsables de tomar todas las medidas necesarias para evitar la privación arbitraria de la vida por parte de sus agentes encargados de hacer cumplir la ley. Analizando este caso, nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Los policías vulneraron los derechos humanos de los manifestantes? Y si es así, ¿cuáles serían las soluciones ante esta problemática? Bien, después de haber mencionado el caso anterior, mencionaré algunas propuestas de mejora. Como primera propuesta de mejora, creemos que se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el incidente, ya que esta investigación debe ser conducida por una entidad independiente para garantizar la transparencia y la credibilidad del proceso. Como segunda propuesta, creemos que si se determina que los policías utilizaron fuerza injustificada y causaron la muerte de manifestantes de manera indiscriminada, deben ser llevados ante la justicia y esto servirá como un acto de redención de cuentas y enviará un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad individual en situaciones similares. Y por último, propuesta de mejora, tenemos que es esencial revisar y reformar los protocolos de entrenamiento de la policía para poder asegurar que estén alineados con los estándares internacionales de los derechos humanos. Bien, continuaremos con el siguiente caso, el caso de Inti Sotelo y Brian Pintado. La tarde del lunes 9 de noviembre del 2020, 108 congresistas votaron a favor de la destitución del expresidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. Manuel Merino, congresista del Partido de Acción Popular, entonces presidente del Congreso y uno de los principales impulsores de la vacancia, asumió el cargo. Desde entonces las manifestaciones en todo el país no pararon. La represión policial apareció en una ímpetu alarmante. El jueves 12 de noviembre, en la primera gran marcha nacional en Lima, hubo más de una docena de heridos por bombas lacrimógenas y perdigones, que fueron atacados por la policía mientras protestaban pacíficamente. El sábado 14 de noviembre, Jordi Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y ya Brian Pintado Sánchez, de 22 años, murieron a causa de la represión policial de la marcha nacional en contra de la presidencia de Manuel Merino y el Congreso. Los certificados de sus necropsias detallan brutales impactos de proyectiles por armas de fuego sobre sus cuerpos. Dos jóvenes que no buscaban el heroísmo por una muerte precoz, sino por concluir sus estudios, trabajar y construir la posibilidad de un país distinto. El domingo 15 de noviembre, Manuel Merino renunció a la presidencia del Perú. Ahora él es Premier Antero Flores Arauz y él es ministro del Interior. Gastón Rodríguez son investigados por delito de abuso de autoridad, homicidio agravado, lesiones graves y desaparición forzada. 3 años después del el caso aún se encuentra en la fase de investigación preparatoria. Luego de permanecer en pausa casi un año, pese a la aparente demora, la defensa considera que el proceso legal está sentado en un precedente por su celeridad y pertinencia. Mientras tanto, las familias siguen enfrentando un duelo y esperando la justicia. Las historias de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado son la trágica consecuencia de la fragilidad de la democracia y la impunidad de las fuerzas policiales.
que un día antes de la muerte de ambos jóvenes fue felicitada por los ministros del gobierno de turno. Muchos peruanos y peruanas, en un gesto noble, han alzado a los dos estudiantes como héroes del Bicentenario. Por el heroísmo no deberían hacerle las muertes precoces, ni de los sacrificios de los más vulnerables. El caso descrito por mi compañero es una situación lamentable, que pone de manifiesto la fragilidad de la democracia y la violencia policial. La pérdida de vidas y las circunstancias que llevaron a estos eventos son tragedias que deben abordarse de manera integral y justa. Por lo tanto, desde mi punto de vista, puedo otorgar algunas posibles soluciones y acciones que deberían considerarse. Como primer punto, se debería asegurar una investigación exhaustiva e imparcial sobre la represión policial y las muertes de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. Garantizar que los responsables de abuso de autoridad, homicidio agravado, lesiones graves y leves y desaparición forzada sean llevados ante la justicia. Se debería evaluar y reformar las instituciones y procedimientos que permitieron la institución del presidente y la violencia policial para fortalecer la estabilidad democrática y los derechos civiles. Fomentar la participación ciudadana y el diálogo abierto para abordar las preocupaciones de la sociedad y prevenir futuras crisis políticas. Implementar reformas en las fuerzas de seguridad para garantizar que respeten los derechos humanos y actúen de manera proporcionada y pacífica en situaciones de protesta. Se debería brindar apoyo psicológico y emocional a las familias afectadas por la violencia y la pérdida de sus seres queridos. Fomentar la transparencia en el proceso legal y la rendición de cuentas en todas las fases de la investigación y el juicio. Implementar programas educativos y de concientización sobre los derechos ciudadanos, la importancia de la democracia y la resolución pacífica de conflictos. Como por último punto, debemos buscar el apoyo y la cooperación internacional para garantizar que el proceso legal sea transparente y se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos. En resumen, es importante que estas acciones se lleven a cabo de manera coordinada y con el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas y proteger los derechos fundamentales de la población. La justicia y la rendición de cuentas son fundamentales para reconstruir la confianza en el sistema y prevenir situaciones similares en el futuro. En conclusión, en vista de todo lo mencionado anteriormente, sabemos que el Perú está en una situación lamentable, como es el caso de los señores García Mendoza y Pariona Camposano. Y como segundo caso tenemos el de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes pagaron con sus vidas la ignorancia de la policía peruana. En las protestas, las autoridades presentes no han hecho un buen uso de las armas y bombas lacrimógenas. Asimismo, han abusado altamente de su poder para atentar contra vidas inocentes. Policías que no han tenido ni un poco de corazón, sino que han atacado cruelmente, dejando a muchas familias desamparadas. Me pregunto, ¿qué hace el gobierno para detener esta masacre? ¿Hasta cuándo se verá este tipo de injusticias en el Perú? Perú, en donde se está perdiendo el respeto y la conciencia. Exigimos que el Estado cumpla con su deber de proteger, servir a todos los ciudadanos por igual. Sumado a todo ello, que se respete el derecho a la vida y que muchos de estos malos policías paguen por las injusticias y derramamiento de sangre. Gracias.